Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El devocional de esta mañana se titula Dios los guía con amor. Éxodo 13 del 11 al 22. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de animales, los machos serán de Jehová. Esto continúa una vez más el Señor hablándole a Israel de la gratitud, de que debemos ser agradecidos, de que tenemos que testificar, dar testimonio a nuestra familia, primeramente, y también a aquellas personas que Dios pone a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios, dedicarás a Jehová todo primogénito, tanto de animal como de hombre serán de Jehová. Y el verso 13 elabora más y nos dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, y también redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Aleluya. Dice la palabra de Dios que de todo animal, el primogénito debe ser redimido a Jehová. Y usted debe imaginarse en un hogar donde el papá tenga chivos o tenga vacas o tenga ovejas. Cada vez que nace el primogénito de un animal y es varón, debe ser redimido, dice la palabra de Dios. ¿Qué es esa palabra redimido? La palabra redimido significa comprar, cancelar una deuda. Era el sello que se pegaba cuando tú pagabas una factura. Hoy lo que usamos dice cancelado, cuando la deuda es cancelada, pero en ese tiempo la palabra era redimido. Y esto Dios lo hizo de esta manera para que tengamos en memoria que nosotros tenemos una deuda. Primero, una deuda de amor, porque Él nos amó primero. Y segundo, una deuda legal, porque todo hombre, dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si usted no vio el estudio de anoche de la Iglesia El Renuevo, titulado La Justicia de Dios, yo le invito a que lo busque en YouTube o en Facebook y lo escuche detenidamente. Ese estudio habla de la justicia de Dios, de cómo todo hombre es pecador y de cómo Dios envió a su Hijo primogénito y unigénito a morir en la cruz. Y por eso esta palabra redimido, porque redimido significa cancelar una deuda. Y la manera como Dios canceló la deuda de la humanidad, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Y entonces, para que el ser humano pueda ser redimido, Jesús tuvo que morir en la cruz y tuvo que derramar su sangre. Y esa es la buena noticia del Evangelio, que nuestras culpas fueron pagadas por la sangre del Cordero de Dios en la cruz. Pero tenemos que recordar que aunque la salvación es gratuita por gracia, le costó un precio muy grande a Dios, la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso, en la antigüedad, para que nunca se olvide Israel de que su primogénito de oveja y de hombre fueron guardados cuando llegó la plaga de la muerte de los primogénitos. Todos los egipcios murieron, pero los primogénitos de animales y de hombres quedaron vivos. Y para que siempre recuerden la misericordia de Dios, Dios le dijo, siempre que les nazca un primogénito, deben redimirlo. ¿Qué quiere decir eso? Deben sacrificarlo para el Señor. O deben, ¿cuánto cuesta? Este primer chivito cuesta 5 pesos. Bueno, pues estos 5 pesos no son míos. Yo lo dedico a Jehová.
Y claro está, los hijos van a preguntarle al papá, papá, pero ven acá. Yo veo que tú cuando te nace el primer chivito, lo, lo ofrecen holocausto para el Señor. ¿Por qué tú haces eso? Mejor vamos a comer ese chivo, mejor vamos a venderlo. El papá dice ahí, tú le explicarás a tu hijo, lo que pasa es que mi abuelo era uno de esos primogénitos que debieron morir. Y si él hubiese muerto, tú y yo no hubiésemos existido. Tú y yo estamos aquí por la misericordia de Dios. Y por eso yo dedico todo primogénito a Jehová. Bendito sea Dios. Y en cuanto a nosotros, es también la enseñanza que debemos dar a nuestros hijos. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y tú le debes cada respirar al Señor. Los padres tenemos un gran mandamiento. A Jesús en una ocasión le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, amarás al Señor. Y luego dijo, y a tu prójimo como a ti mismo es el segundo. Pero cuando usted se lee bien en Deuteronomio 6, ese mandamiento que Jesús identificó como el gran mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella en el camino. Cuando se levante y al acostarse le hablarás de esta palabra a él. Entonces el gran mandamiento para cada hombre, para cada mujer, es amar a Dios. Y la manera como expresamos el amor a Dios es obedeciéndole y es instruyendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a las personas que Dios pone alrededor en la palabra de Dios. No te avergüences. Jesús no se avergonzó de pasar aquella vergüenza tan grande por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Cuál es la señal de gratitud que tú y yo tenemos para con Dios? Yo en una ocasión vivía en un sector donde era difícil por los tapones, por las dificultades. Y la casa mía, sin embargo, estaba en un lugar con mucho menos dificultad. Y cuando el Señor me permitió regresar a mi casa, cada mañana, cada día que yo iba llegando, venía como medio kilómetro antes dándole gracias a Dios. Señor, gracias por haberme permitido regresar a mi casa. Señor, gracias porque esta casa no es tan complicada como aquella donde yo vivía que no era mía. Y yo creo que a nosotros nos pasa algo parecido. Estamos ocupando, viviendo en un cuerpo en el cual hay enfermedad, hay dificultad, pero esta no es nuestra morada eterna. Este cuerpo es solamente de paso. Cuando vemos que brotan las canas, cuando salen las enfermedades, es solo para recordarnos que Egipto no es nuestra morada final, que estamos de salida y aunque en el camino tengamos que atravesar el desierto, pero nuestra morada eterna es la tierra prometida. Cuando continuamos leyendo, veremos que una cosa extraña que ellos hicieron al salir de Egipto fue que Moisés buscó los huesos de José y se los llevó de Egipto. Es porque José cuando moría en Génesis dice que él dijo a Israel, un día Dios lo va a sacar de esta tierra. El día que se cumpla esa palabra, llévense mis huesos de este lugar a la tierra prometida y sepúltenme allá en la tierra prometida. Algo así tú y yo tenemos que decir, estar claro que estamos de paso en esta tierra, que nuestra morada es el cielo. Aleluya. Y continúa diciendo el verso 15 sobre lo que los padres tenían que decir a los hijos. Cuando mañana te pregunte, ¿verdad? Le dirás, Jehová nos sacó de casa de Egipto. Y el 15 dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos.
por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dice que como una señal en tus manos y como un memorial entre tus ojos. Yo le explicaba que eso del memorial, había algo que le llaman la filacteria, que era una cajita pequeñita de piel que hacían los judíos y se ponían esta porción de la Biblia ahí adentro. Y literalmente, en medio de sus ojos, se amarraban esto para que nunca se le olvide de dónde Dios lo sacó. Y otros dicen, y te serán como una señal. Si usted mira a algunos judíos orando, usted va a ver que se amarran algo negro en las manos. Es eso. Es para recordarse, hacer memoria de dónde Dios lo sacó. Tal vez tú no tienes que amarrarte una filacteria en la frente ni amarrarte algo en las manos. Pero vive Jehová que la ley de Dios nos manda a recordar de dónde Él nos sacó y hacia dónde Él nos lleva, sin importar las dificultades que atravesemos en el camino. Te será pues como señal. Y en otra ocasión dice la palabra en Deuteronomio, y estas palabras estarán sobre tu corazón y las pondrás en tus puertas. Por eso usted verá también que el pueblo judío acostumbra a poner en sus puertas un versículo de la palabra. Siempre, si usted va a la casa de un judío, va a encontrar que en la puerta tienen un verso de la palabra de Dios. Entonces, los cristianos en una ocasión teníamos esa costumbre. Y dice, y a tus hijos se las recordarás al acostarse y cuando se levante. Y usted ve que los padres acostumbraban a tener un versículo de la Biblia en las habitaciones. Y los muchachitos cuando se despertaban, lo primero que veían era, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi pastor. ¿Estás haciendo eso para tus hijos? ¿Tienes manera alguna de recordarle a tus hijos? A veces lo instruimos en la escuela, en todo, pero se nos olvida instruirlo en lo espiritual. Y luego ellos se hacen ricos, pero sin valores, pero sin moral, pero sin temor a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice la santa palabra de Dios. Hay algunos hogares también donde usted ve que tienen en su puerta un hermoso versículo y todo el que pasa por ahí ve que en esa puerta hay gente de Dios. El verso 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ese camino todavía está entre Egipto y Canaán. Los romanos luego le llamaron Vía Maris, que significa vía marina, porque bordea el mar muerto. Pero el problema de bordear el mar y cruzar por la tierra de los filisteos era doble. Era que los romanos tenían unos regimientos de guerra y también estaban los filisteos. Y Dios, para que el pueblo no se desanime, lo llevó por un camino que conduce directo frente al mar Rojo. Dice la palabra de Dios en el verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hay un viejo coro que dice, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto, pero Jehová iba delante de ellos, Jehová iba delante de ellos, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos. Y quiero concluir este devocional con dos cosas. La primera
es la asombrosa misericordia de Dios. Dice, puso columna de nube de día y puso fuego de noche para que puedan andar tanto de día como de noche. ¿Qué quiere decir? Que aún en tus noches más oscuras, la obra de Dios sigue caminando, aleluya. En prueba y en lucha, la iglesia de Cristo sigue caminando. El propósito de Dios en tu vida sigue caminando, aun cuando tú estés caído. Porque la Biblia dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando parece que las cosas en ti se detienen, en Dios nunca se detienen. Él dijo, pondré fuego en la noche para que alumbre tu camino, para que no te detengas. Aleluya. Y lo otro que te quiero decir es que hay un misterio en este versículo que dice, Josué juramentó al pueblo de Israel para que saquen sus huesos. Es un misterio porque ellos salieron la noche de Pascua, Viernes Santo, y tomaron los huesos de José y se lo llevaron. El domingo, que nosotros le llamamos el domingo de resurrección, había una tumba vacía en Egipto. Alguien ya no estaba en esa tumba. El dueño de esa tumba se llamaba José. Y yo no sé si tú recuerdas lo que pasó en el Nuevo Testamento. El viernes en Jerusalén un cordero fue sacrificado, lo mismo que pasó en Egipto, pero esta vez fue Jesús el Cordero de Dios. Lo siguiente que pasó fue que el sábado ellos salieron de Egipto y ya no eran esclavos. Igual nosotros, cuando Cristo murió en la cruz, nos hizo libres y el sábado Él declaró, aleluya, a la humanidad reconciliada con Dios. Así que todo aquel que acepte al Hijo de Dios salió de la esclavitud y ya el diablo no tiene autoridad ni poder sobre ti. Tercero, el domingo, que nosotros llamamos Domingo de Resurrección, hubo una tumba que quedó vacía. Y si usted recordará, la tumba que quedó vacía en el Antiguo Testamento, el dueño se llamaba José. Y en el Nuevo Testamento, misteriosamente, el hombre que le donó la tumba al Señor también se llamaba José, José de Arimatea. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Gracias, Señor, por salvarnos. Amén, familia. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Dios nos guía con amor. Él guió a su pueblo con amor porque Él es amor. Todo lo que hace lo hace por amor y con amor. Asimismo, el Señor nos ayude a hacer todas las cosas con amor, a llenarnos de amor para servirle a Él y servirle a otros. Dios le bendiga, que tengan un excelente día.